Conciencia y realidad, explorando los límites del conocimiento humano. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de comprender la naturaleza última de la realidad y la conciencia. Diversas tradiciones filosóficas, espirituales y científicas han explorado la relación entre el pensamiento, la materia y las leyes que rigen el universo. Desde los místicos medievales hasta los avances más recientes en la neurociencia y la física cuántica, surge una pregunta fundamental: ¿es posible alterar la realidad a través de la conciencia? El poder de la conciencia en las tradiciones místicas y religiosas. Las doctrinas religiosas, tanto en el cristianismo como en las tradiciones orientales, han descrito fenómenos extraordinarios como la levitación o las alteraciones de la materia. Personajes como San José de Cupertino, conocido por entrar en estados de éxtasis que lo hacían levitar, o Milarepa, monje budista tibetano del siglo XI que, según la tradición, poseía la capacidad de atravesar objetos sólidos y desafiar la gravedad, son ejemplos de cómo diversas culturas han concebido la posibilidad de un dominio profundo sobre las leyes físicas mediante estados elevados de conciencia. Los relatos de místicos y santos no son casos aislados. En la historia del hinduismo, por ejemplo, se habla de los siddhis, poderes yoga sutras, descríbalos. Desde otra perspectiva, en el sufismo, una corriente mística del Islam, se han documentado experiencias en las que los derviches giradores alcanzan estados de trance en los que afirman trascender el espacio y el tiempo, conectándose con una realidad más profunda. En este contexto, la meditación y la contemplación no solo son ejercicios espirituales, sino herramientas que podrían permitir la interacción con la estructura misma del universo. La ciencia y la conciencia, exploraciones modernas. Desde la ciencia, algunas teorías han buscado explicar estos fenómenos en términos verificables. Uno de los pensadores más relevantes en este ámbito fue el científico mexicano Jacobo Greenberg, teoría sintérgica. Enrejado, un campo de información. Curiosamente, esta idea guarda una relación con la física cuántica, donde la mecánica cuántica ha mostrado que la presencia de un observador puede influir en el comportamiento de las partículas subatómicas. Experimentos como el de la doble rendija. Además, la teoría de la mente holográfica Carl Pribram y David Bohm. Estados alterados de conciencia y su relación con la realidad. Si la realidad es una construcción de la mente, entonces modificar nuestra conciencia podría alterar nuestra percepción del mundo. Esto se observa en los estados alterados de conciencia, que pueden ser inducidos por la meditación profunda, el trance, las experiencias cercanas a la muerte o el uso de sustancias psicodélicas como la ayahuasca, la psilocibina o el DMT. Investigaciones recientes han demostrado que estas sustancias pueden modificar la actividad del cerebro de manera drástica, reduciendo la actividad del modo predeterminado red. Desde el punto de vista de la neurociencia, estos estados podrían ser una forma de acceder a patrones de información que normalmente permanecen ocultos. Pero desde la perspectiva de las tradiciones espirituales, estos estados representan una conexión con una realidad más profunda que siempre a esta. Conciencia, tiempo y espacio, ¿son una ilusión? El tiempo, según estas perspectivas, no es una entidad objetiva, sino una percepción condicionada por el nivel de integración de la conciencia con la realidad subyacente. En estados alterados de conciencia, muchas personas han reportado la sensación de que el tiempo se expande. El futuro de la conciencia y la evolución humana. Si la conciencia realmente tiene un papel activo en la configuración de la realidad, entonces el futuro del ser humano podría depender de su capacidad de expansión. A lo largo de la historia, el desarrollo del pensamiento místico y científico ha estado entrelazado con el avance de la civilización. Grandes figuras como Platón, Aristóteles y Descartes intentaron desyoga y meditación profunda. Hoy en día, la convergencia entre neurociencia, inteligencia artificial y mecánica cuántica podría llevarnos a una comprensión completamente nueva de la realidad. Algunos investigadores incluso sugieren que la conciencia podría ser la clave para desarrollar tecnologías revolucionarias, como interfaces cerebro-máquina avanzadas o nuevos modelos de computación cuántica. Jacobo Greenberg, psicólogo y neurofisiólogo mexicano, es conocido por su trabajo en la investigación de las experiencias perceptivas y los estados alterados de conciencia, particularmente en relación con las prácticas chamánicas y la percepción de la realidad. En su obra, explora cómo las culturas indígenas y las tradiciones espirituales pueden ofrecer una visión diferente y, a veces, contradictoria de lo que entendemos por realidad. Greenberg sugiere que la realidad no es una entidad fija e inmutable, sino algo fluido y maleable, influenciado por la percepción individual y colectiva.
Su propuesta es que nuestras percepciones no son simples reflejos de una realidad externa, sino construcciones mentales influenciadas por nuestra biología, nuestra cultura y nuestras creencias. Uno de los puntos clave en sus estudios es que la realidad está fuertemente vinculada a la conciencia. A través de la conciencia, las personas pueden experimentar mundos distintos al comúnmente aceptado, mundos que se superponen con la realidad ordinaria o incluso la alteran. A través de ciertas prácticas chamánicas o técnicas de meditación, es posible acceder a estados de conciencia ampliada que nos permiten percibir y experimentar estas realidades alternativas. En el contexto de las prácticas chamánicas, Greenberg destaca que los chamanes son capaces de entrar en estados modificados de conciencia, en los que pueden interactuar con entidades no físicas, obtener conocimientos ocultos y, en algunos casos, sanar a otros. Estos estados de conciencia alterados pueden ser considerados como un tipo de realidad paralela, una realidad que no está limitada por las leyes físicas o las restricciones de nuestra percepción normal. Además, Greenberg argumenta que la percepción de la realidad está profundamente influenciada por la cultura. Cada cultura ofrece una forma única de interpretar el mundo, lo que a su vez afecta cómo sus miembros perciben y experimentan la realidad. Las creencias culturales, los rituales y las prácticas espirituales son, para Greenberg, medios a través de los cuales las personas pueden alterar su percepción y, por ende, su experiencia de la realidad. Sin embargo, no todas las alteraciones de la realidad se logran mediante prácticas espirituales. Greenberg también explora cómo la ciencia moderna, a través de la tecnología, ha sido capaz de alterar la percepción de la realidad. Por ejemplo, las imágenes generadas por computadora, la realidad virtual y las tecnologías de estimulación cerebral pueden crear experiencias que alteran la percepción de lo que es real. Un concepto clave en el trabajo de Greenberg es el de la red de conciencia. Según él, la conciencia no está confinada a un solo individuo, sino que está interconectada con la conciencia colectiva de la humanidad. Esta red de conciencia permite la comunicación no verbal, la transmisión de pensamientos e incluso la creación conjunta de realidades compartidas. Greenberg también señala que el estudio de los estados alterados de conciencia no debe limitarse a las prácticas chamánicas o a los fenómenos místicos. La ciencia de la percepción y la neurociencia pueden ofrecer insights valiosos sobre cómo nuestras mentes construyen la realidad. El estudio de la neuroplasticidad y la forma en que el cerebro responde a estímulos puede ayudarnos a comprender cómo es posible modificar la percepción de la realidad y alterar nuestra experiencia consciente. Un aspecto fundamental de su propuesta es la idea de que las percepciones pueden ser manipuladas no solo a través de técnicas externas, sino también mediante el trabajo interno, como la meditación, la introspección o la utilización de sustancias psicoactivas. Estas herramientas pueden permitir que la conciencia acceda a niveles más profundos de percepción, donde la realidad tal como la conocemos puede ser transgredida o transformada. Además, Greenberg muestra un interés particular en cómo los estados de conciencia alterados pueden tener aplicaciones terapéuticas. En las culturas indígenas, el chamanismo ha sido utilizado durante siglos como una forma de sanación, no solo a nivel físico, sino también emocional y espiritual. Para Greenberg, esto plantea la posibilidad de que la sanación a través de la alteración de la percepción de la realidad sea un enfoque válido y efectivo en la medicina moderna. Sin embargo, también reconoce que esta alteración de la realidad puede ser peligrosa si no se maneja adecuadamente. Las experiencias fuera de lo común, como los viajes psicodélicos o los estados de trance, pueden ser desestabilizadores y llevar a confusión o incluso daños psicológicos si no se guían correctamente. Greenberg enfatiza la importancia de la preparación y el contexto adecuado para realizar este tipo de prácticas de manera segura. Greenberg también explora la relación entre el ego y la percepción de la realidad. En muchos estados de conciencia alterados, el ego se disuelve, lo que permite que la persona experimente la realidad de una manera más amplia y conectada. Este fenómeno se puede ver en las prácticas místicas y espirituales, donde el individuo pierde la noción de sí mismo como separado del todo, lo que puede llevar a una sensación de unidad con el universo o con el colectivo. La alteración de la realidad, entonces, no solo es una cuestión de percibir un mundo diferente, sino de transformar nuestra relación con ese mundo. Al modificar nuestra percepción, también podemos modificar nuestras respuestas emocionales y psicológicas, lo que puede tener un profundo impacto en nuestra salud mental y nuestro bienestar. A lo largo de su obra, Greenberg se adentra en una crítica profunda a la forma en que la sociedad moderna ha conceptualizado la realidad. En un mundo marcado por la tecnología y el materialismo, la percepción de la realidad se ha vuelto rígida y unidimensional.
Greenberg sugiere que la apertura a estados de conciencia ampliados y a nuevas formas de experimentar la realidad puede ser una vía para recuperar una visión más holística y enriquecedora del mundo. En resumen, la idea de que es posible alterar la realidad es central en el trabajo de Jacobo Greenberg. Para él, la realidad no es un todo fijo e inmutable, sino un constructo que puede ser modificado mediante diferentes prácticas y técnicas. Ya sea a través del chamanismo, la ciencia o el trabajo interno en la conciencia, Greenberg nos invita a cuestionar nuestras nociones de lo que es real y a explorar las vastas posibilidades de la percepción humana. Greenberg también señala que el estudio de los estados alterados de conciencia puede abrir nuevas puertas para comprender fenómenos como la percepción extrasensorial, la telepatía o incluso las experiencias cercanas a la muerte. Estas experiencias, que a menudo se descartan como producto de la imaginación o el error, podrían tener explicaciones más profundas y complejas si se les aborda desde una perspectiva científica, sin prejuicios. Greenberg propone que explorar estos estados podría revelar nuevas dimensiones de la conciencia y de la percepción que están más allá de la capacidad de los sentidos convencionales. En este sentido, uno de los grandes desafíos de la ciencia moderna, según Greenberg, es aprender a integrar estas experiencias y prácticas no convencionales en su comprensión del mundo. La ciencia, a menudo reduccionista y centrada en la lógica, ha tendido a desestimar muchos fenómenos que no pueden ser fácilmente medidos o replicados en un laboratorio. Sin embargo, Greenberg defiende que un enfoque más abierto y multidisciplinario, que combine la ciencia, la espiritualidad y el estudio de la conciencia, es esencial para avanzar en la comprensión de la realidad humana. La relación entre la mente y el cuerpo también es crucial en la obra de Greenberg. Él sostiene que la mente, al ser capaz de alterar la percepción de la realidad, tiene un impacto directo sobre la biología. Esto puede explicar por qué prácticas como la meditación o las experiencias espirituales tienen efectos tan profundos sobre la salud física y emocional. Greenberg sugiere que el cerebro y la conciencia no son entidades separadas, sino que están profundamente interconectadas, y cualquier cambio en la conciencia puede tener efectos tangibles en el cuerpo. Por otro lado, Greenberg muestra un respeto y admiración por las tradiciones indígenas, que han mantenido por siglos prácticas que alteran la percepción de la realidad de manera controlada y guiada. Estas culturas han desarrollado un conocimiento profundo de la conciencia humana y cómo manipularla de manera segura para acceder a estos estados modificados. Greenberg considera que estas tradiciones ofrecen valiosos conocimientos que podrían complementar y enriquecer la ciencia moderna, al mostrar cómo las personas pueden transformar su experiencia del mundo a través de su relación con la mente, la naturaleza y lo espiritual. Finalmente, Greenberg subraya que la alteración de la realidad no debe ser vista como una búsqueda de escapatoria, sino como una herramienta para entender más profundamente el sentido de la vida. Al explorar los límites de la percepción, las personas pueden obtener una mayor claridad sobre sus propios procesos internos, sus emociones y su propósito en la vida. La alteración de la realidad, en este contexto, se convierte en una oportunidad para la expansión personal y espiritual, ayudando a las personas a conectar con dimensiones más profundas de su ser y de la realidad misma. Además, Greenberg aborda la noción de la realidad consensuada, aquella que compartimos colectivamente como sociedad. Esta realidad es el producto de un acuerdo tácito entre los individuos que la conforman, quienes aceptan ciertas normas, reglas y visiones del mundo. Sin embargo, Greenberg señala que esta realidad no es universal, sino que es una construcción social influenciada por múltiples factores. Al romper con la realidad consensuada, se pueden abrir nuevos caminos hacia el entendimiento, permitiendo que otras realidades coexistentes y alternativas surjan. Una de las contribuciones más interesantes de Greenberg a la comprensión de la percepción es su exploración de la visión chamánica. En las culturas indígenas, los chamanes han sido los guardianes de una percepción alterada de la realidad, empleando rituales, danzas, ayunos y sustancias psicoactivas para modificar su conciencia. Estos rituales no solo permiten que los chamanes vean el mundo desde una perspectiva diferente, sino que les brindan acceso a un conocimiento trascendental que, según ellos, es vital para la sanación y el bienestar de la comunidad. Greenberg defiende la validez de estas prácticas, sugiriendo que, lejos de ser simples supersticiones, podrían ofrecer insights poderosos para la ciencia y la psicología moderna. A través de la alteración controlada de la conciencia, Greenberg sugiere que es posible superar las limitaciones de la mente humana. El cerebro, en su forma habitual, procesa la información de manera lineal y limitada,
pero al entrar en un estado alterado de conciencia, se pueden acceder a niveles de conocimiento y entendimiento que permanecen ocultos en la realidad ordinaria. Esto implica que la mente humana es capaz de trascender sus propios límites, permitiendo nuevas formas de percepción y de interacción con el mundo. La importancia de la intención también juega un papel crucial en la obra de Greenberg. Al igual que en muchas prácticas espirituales, la actitud y la intención del individuo influyen de manera significativa en los resultados de las experiencias de alteración de la realidad. Si la mente no está preparada o si la intención detrás de la práctica no es clara y positiva, las alteraciones de la percepción pueden conducir a experiencias desorientadoras o incluso traumáticas. Es por ello que Greenberg subraya la importancia de la preparación, la disciplina y el respeto en cualquier intento por modificar la realidad. Greenberg no se limita a teorizar sobre la alteración de la realidad, también propone experimentos y técnicas que las personas pueden usar para explorar sus propias capacidades perceptivas. Él invita a los lectores a practicar la meditación, a experimentar con la percepción a través de la introspección y a explorar diversas tradiciones espirituales y chamánicas. La clave, según él, es la apertura a nuevas posibilidades y la disposición a cuestionar las suposiciones que se tienen sobre lo que es real. Finalmente, Greenberg reconoce que, si bien las alteraciones de la percepción pueden ofrecer una visión más profunda de la realidad, también requieren un enfoque equilibrado. No se trata de escapar de la realidad, sino de encontrar nuevas maneras de entenderla y de interactuar con ella. Las experiencias que alteran la conciencia no deben ser vistas como una evasión, sino como una herramienta para la autocomprensión y la conexión con dimensiones más profundas de la existencia. Si te interesa explorar más sobre cómo la conciencia y la realidad se entrelazan, y descubrir técnicas para alterar tu propia percepción, suscríbete a mi canal Conciencia Oculta. Allí encontrarás contenido sobre el misterio de la mente, la espiritualidad y las prácticas que te ayudarán a expandir tu visión del mundo. Nos vemos en el próximo video.